El aire en el Museo Británico estaba cargado de historia, un murmullo de tiempos antiguos que parecía resonar en las paredes de piedra. Aquella tarde de otoño, la exposición temporal sobre instrumentos musicales del mundo atraía a una multitud diversa, turistas con cámaras colgadas al cuello, académicos tomando notas en cuadernos gastados. Y algún que otro curioso como yo, perdido en la magia de lo desconocido. Las vitrinas resplandecían bajo la luz tenue, exhibiendo flautas de hueso talladas por manos olvidadas, liras de cuerda trenzada que alguna vez cantaron en palacios de reyes, y tambores de madera oscura que parecían latir con vida propia. Caminaba lentamente, dejando que el eco de mis pasos se mezclara con las voces apagadas de los visitantes. Me detuve frente a un laúd persa, sus curvas elegantes y su madera pulida me hipnotizaban. Había algo en su forma, en su promesa de melodías perdidas, que me hizo olvidar el bullicio a mi alrededor. Mis dedos, acostumbrados a las cuerdas de mi guitarra, parecían vibrar con un anhelo instintivo, como si quisieran despertar las notas dormidas en ese instrumento milenario. Había pasado meses en Londres, una ciudad que me había acogido con su caos y su encanto. Había llegado desde un pequeño pueblo en España, un lugar donde las calles estrechas olían a olivo y a pan recién horneado, donde la música era mi refugio, mi idioma. En mi infancia, las tardes se llenaban con el sonido de mi guitarra, un regalo de mi abuelo, un hombre callado que tocaba flamenco en las fiestas del pueblo. Él me enseñó los primeros acordes, con sus manos nudosas guiando las mías sobre las cuerdas. La música es un idioma que no necesita traducción, solía decirme, y yo lo creía. Estudié composición y teoría musical en la universidad, soñando con escenarios y sinfonías, pero la vida tenía otros planes. Ahora, a los 28 años, daba clases particulares de guitarra en un apartamento alquilado en Camden, un lugar con paredes agrietadas. Un calentador que fallaba cada invierno y una ventana que dejaba entrar el ruido constante de la calle. No era la vida que había imaginado, pero había aprendido a encontrar belleza en las pequeñas cosas, el sonido de las cuerdas al amanecer, las risas de mis alumnos cuando lograban su primer acorde, el aroma del café en las mañanas frías. En Londres, me había adaptado al ritmo frenético de la ciudad, pero también me sentía atrapada en una rutina que no había elegido. Mis días comenzaban temprano, con clases para niños que apenas podían sostener una guitarra y adultos que buscaban un escape de sus trabajos de oficina. Por las noches, a veces tocaba en pequeños bares de Camden, donde la cerveza tibia y las luces tenues creaban una atmósfera íntima. Ganaba lo suficiente para pagar el alquiler y comprar cuerdas nuevas para mi guitarra, pero cada mes era una lucha para llegar a fin de mes. A pesar de todo, Londres me había dado algo que mi pueblo nunca pudo, la sensación de estar al borde de algo grande, aunque aún no sabía qué. Había encontrado un pequeño círculo de amigos en la ciudad, músicos como yo que se reunían en bares o en casas destartaladas para improvisar hasta la madrugada. Estaba Elena, una violinista rusa con una risa contagiosa y un talento para el jazz que me dejaba sin palabras, Marco, un baterista italiano que siempre llevaba camisetas de bandas de los 90, y Sofía, una cantante de ópera que había abandonado el escenario por un trabajo en una librería, pero que aún cantaba con una voz que podía romper corazones. Nos reuníamos en un pub llamado The Black Cat, un lugar con paredes cubiertas de pósters descoloridos y mesas pegajosas por la cerveza derramada. Allí, entre risas y acordes, compartíamos sueños y frustraciones, planeando proyectos que raramente se hacían realidad. Aquel día en el museo, me sentía especialmente nostálgica. Había recibido una carta de mi madre esa mañana, escrita a mano, como siempre hacía. Me hablaba del pueblo, de las fiestas de otoño, del olivo que plantamos juntas cuando yo era niña y que ahora daba frutos pequeños pero dulces. Me pedía que volviera a casa, aunque fuera por unos días, pero yo no podía. Londres me había atrapado, no solo por las clases, sino por la promesa de algo más, algo que aún no podía nombrar. Me había enamorado de la ciudad, de sus contradicciones, los edificios antiguos que convivían con los rascacielos, los mercados bulliciosos que contrastaban con los parques silenciosos. La soledad que se sentía incluso en medio de una multitud. Había visitado el museo varias veces desde mi llegada a Londres, atraída por su atmósfera solemne y su promesa de descubrimiento. Aquella tarde, sin embargo,
algo se sentía diferente. Tal vez era el peso de la carta de mi madre en mi bolso, o la sensación de estar atrapada entre el pasado y un futuro incierto. Me quedé frente al laúd persa más tiempo del que planeaba, imaginando las manos que lo habían tocado, las historias que había acompañado. Me pregunté si su creador había sentido la misma mezcla de pasión y frustración que yo sentía ahora, si alguna vez había dudado de su lugar en el mundo. «Tocas algo», dijo una voz, suave pero firme, me sacó de mi ensimismamiento. Giré la cabeza y me encontré con unos ojos verdes que brillaban como jade bajo la luz del museo. Pertenecían a un hombre alto, de cabello castaño revuelto, como si acabara de salir de una tormenta. Su sonrisa era desarmante, una mezcla de confianza y picardía que me hizo sentir, por un instante, como si él ya me conociera. Llevaba una chaqueta de cuero gastada, jeans oscuros que se ajustaban perfectamente a sus piernas y botas negras que parecían haber recorrido medio mundo. Sus manos, adornadas con anillos de bronce que captaban la luz, se movieron en el aire como si intentaran explicar algo. ¿Perdón?, respondí, retrocediendo un paso, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Señaló el laúd con un gesto casual. Estabas mirando eso con mucha atención. Pareces alguien que sabe de música. Oh, sí, bueno, no es el laúd exactamente, dije, riendo nerviosamente. Toco guitarra. Estudié música en la universidad, composición y teoría, aunque ahora solo doy clases particulares. Me di cuenta de que estaba hablando demasiado rápido, con las palabras tropezando unas con otras. Había algo en el que me descolocaba, no solo su atractivo evidente, sino una especie de energía magnética, como si el espacio a su alrededor se curvara hacia él. Intenté con la guitarra una vez, dijo, con una risa autocrítica. Pero mis dedos no tienen la gracia necesaria. Soy más de escuchar que de tocar. Noté el brillo de los anillos, el estilo cuidadosamente desaliñado. Había una elegancia en su descuido, como si cada detalle de su apariencia estuviera calculado para parecer espontáneo. Tal vez solo necesitas una buena maestra, bromeé, sorprendida por mi propia audacia. Su sonrisa se amplió, mostrando unos dientes ligeramente imperfectos que, de alguna manera, lo hacían más humano. Me encantaría escucharte tocar alguna vez. No sé cómo terminamos caminando juntos por las calles de Bloomsbury esa tarde. El cielo estaba teñido de un gris plomizo, y las hojas secas crujían bajo nuestros pies. Me habló de su pasión por el arte, de cómo había viajado por el mundo coleccionando historias y objetos únicos. Había estudiado filosofía en Oxford, física en Cambridge, y luego se había sumergido en el mundo de la inteligencia artificial, trabajando en proyectos que sonaban como ciencia ficción. Ahora era consultor de arte para galerías internacionales, viajando entre Londres, Nueva York y Tokio. También era fotógrafo aficionado, escalador de montañas en los Alpes y, según él, un cocinero decente. Su vida parecía una novela de aventuras, y yo, una profesora de guitarra que apenas llegaba a fin de mes, me sentía como una nota fuera de lugar en su sinfonía. Me llevó a un pequeño café en una esquina de Bloomsbury, un lugar con mesas de madera desgastada y lámparas de latón que proyectaban una luz cálida. Pedimos té, y mientras él hablaba de un viaje a Marruecos donde había aprendido a tocar el oud con un músico callejero, yo no podía dejar de mirar sus manos. Los anillos brillaban con cada gesto, y sus dedos parecían moverse con una coreografía propia, como si estuvieran tocando un instrumento invisible. Me preguntó por mi música, por qué había dejado de componer, y por un momento, me sentí expuesta. Le conté cómo la universidad había sido un torbellino de sueños, pero la realidad de pagar facturas me había obligado a dejar mis ambiciones en pausa. Él escuchaba con una intensidad que me desarmaba, con sus ojos fijos en los míos, como si cada palabra que decía fuera una pieza de un rompecabezas que él estaba decidido a armar. Esa noche, terminamos en mi apartamento en Camden. Mi hogar era modesto, con paredes agrietadas. Pero él no parecía notar los defectos. Sentado en el sofá, con una copa de vino tinto en la mano, me observaba mientras yo rasgueaba mi guitarra acústica, tocando una pieza de Tárrega que siempre me había parecido íntima, casi sagrada. Sus ojos no se apartaban de mis manos, siguiendo cada movimiento de mis dedos sobre las cuerdas.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien veía mi música, no solo la escuchaba. «Eres increíble», dijo cuando terminé, con su voz baja y cargada de algo que parecía admiración. «Podrías llenar auditorios, Clara. Tienes el talento para estar en los grandes escenarios, para ser una estrella». Me reí, quitándole importancia, aunque sus palabras encendieron algo en mí. «No, no. Eso requiere una energía que no tengo. Prefiero enseñar, mantenerlo simple. No creo que sea lo suficientemente buena para eso». «Estás equivocada», insistió, inclinándose hacia mí. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo estremecer. «Estás desperdiciando tu don. Podría ser mucho más». Se presentó como Leo, y en las semanas que siguieron, mi vida cambió. Cada cita era una inmersión en su mundo. Me llevaba a galerías pequeñas en Shoreditch, donde los artistas pintaban en vivo y el aire olía a pintura y café. Me presentó a músicos en sótanos oscuros, donde el jazz y el blues se mezclaban con el humo de cigarrillos. Me llevó a cafés en Soho donde poetas y filósofos discutían hasta el amanecer, con sus palabras flotando como humo en el aire. Y siempre terminábamos en mi apartamento, con mi guitarra entre las manos, tocando para él mientras él me miraba como si fuera la única persona en el universo. Luego, nos perdíamos en conversaciones profundas sobre la vida, el arte, el significado de la creación. Sus manos, cálidas y seguras, encontraban las mías, y el mundo exterior se desvanecía. Una noche, me llevó a un concierto improvisado en un almacén abandonado en Hackney. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y el escenario era una plataforma de madera improvisada. Una banda de músicos callejeros tocaba una mezcla de folk y electrónica, y el público, una mezcla de hipsters y bohemios, bailaba bajo luces estroboscópicas. Leo me tomó de la mano y me llevó al centro de la multitud, girando conmigo al ritmo de la música. Reí como no lo había hecho en años, sintiendo una libertad que había olvidado. Pero incluso en ese momento, noté algo extraño, los músicos en el escenario parecían conocerlo. Uno de ellos, un violinista con dreadlocks, le hizo un gesto con la cabeza, como si compartieran un secreto. Cuando le pregunté, Leo se rió y dijo que era un amigo de la escena. A medida que pasaban las semanas, comencé a notar pequeños detalles que me inquietaban. Leo nunca hablaba de su infancia, de su familia, de amigos cercanos. Sus historias eran fascinantes, pero siempre parecían centrarse en él, sus viajes, sus proyectos, sus pasiones. Cuando le preguntaba por detalles personales, desviaba la conversación con una anécdota encantadora o un cumplido que me hacía olvidar mi curiosidad. Una vez, mientras paseábamos por el mercado de Portobello, le pregunté por qué nunca me había mostrado fotos de sus viajes. Se rió, diciendo que prefería vivir el momento, pero noté cómo sus dedos se tensaron alrededor de los míos, como si mi pregunta lo hubiera incomodado. Había momentos en los que su intensidad me abrumaba. Una tarde, mientras paseábamos por South Bank, me tomó de las manos y me miró con una seriedad que no había visto antes. «Clara, tu música es un regalo», dijo. «Pero estás atrapada en una vida que no te merece. Déjame ayudarte a brillar». Sus palabras eran un cumplido, pero también una presión, como si mi vida actual fuera un error que él debía corregir. Intenté compartir mis dudas con mis amigos en The Black Cat. Una noche, mientras tocábamos una improvisación en el pub, le conté a Elena sobre Leo. Ella frunció el ceño, dejando su violín a un lado. «¿No te parece un poco, demasiado perfecto?», dijo, con su acento ruso suavizado por los años en Londres. «Nadie tiene una vida tan interesante sin algo que ocultar». «Tal vez solo es reservado», respondí, aunque sus palabras me hicieron dudar. Marco, que estaba ajustando su batería, se unió a la conversación. «Solo ten cuidado, Clara. A veces, los tipos como ese buscan algo más que una relación. Quizás quiere tu talento, no a ti». Se rió, pero su comentario se quedó conmigo, como una nota discordante en una melodía. A pesar de esas pequeñas señales, me enamoré de él. O, al menos, de la versión de él que me mostraba. Cada día era una aventura, y su entusiasmo por mi música me hacía sentir viva. Me animó a componer de nuevo,
algo que había abandonado después de la universidad. Pasábamos horas en mi apartamento, yo garabateando acordes en un cuaderno mientras él sugería melodías o letras. Una noche, mientras tocaba una pieza original, él grabó un video con su teléfono. «Esto merece ser escuchado por el mundo», dijo, subiendo el video a una plataforma de música en línea sin pedirme permiso. Para mi sorpresa, el video acumuló miles de vistas en pocos días. Los comentarios elogiaban mi talento, pero también mencionaban algo que me inquietó: «Gran descubrimiento, Leo, ¿dónde encuentras a estas joyas?». Era como si él fuera el protagonista, no yo. Una tarde, mientras tomábamos café en un local cerca de Covent Garden, me preguntó por mis sueños de juventud. Le conté cómo, en la universidad, había compuesto una suite para guitarra y orquesta, un proyecto que nunca terminé porque la vida se interpuso. Sus ojos se iluminaron, y me pidió que se la tocara. Esa noche, en mi apartamento, desenterré los cuadernos polvorientos donde había anotado los primeros movimientos. Mientras tocaba, él escuchaba en silencio, con su expresión tan concentrada que casi parecía estar memorizando cada nota. Cuando terminé, aplaudió lentamente, como si estuviera en un teatro. «Esto es lo que debes hacer, Clara», dijo, con una intensidad que me hizo estremecer. «Termina esa suite. Podría ser tu obra maestra». Me reí, incómoda. No sé si tengo el tiempo o la energía para eso. Enseñar me mantiene ocupada, y... «No», me interrumpió, con su voz más firme de lo habitual. «No puedes seguir escondiéndote. Tu música merece ser escuchada. Prométeme que lo intentarás». Asentí, más por complacerlo que por convicción. Pero esa noche, mientras él dormía en mi sofá, saqué los cuadernos y comencé a trabajar en la suite. Por primera vez en años, sentí que las notas fluían, que la música volvía a ser mía. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y agotamiento. Pasaba las mañanas dando clases, las tardes componiendo, y las noches con Leo, perdiéndome en su mundo. Él me llevaba a eventos culturales que nunca habría descubierto por mi cuenta: una exposición de arte cinético en una galería subterránea, un recital de poesía en un pub de Camden, una proyección de una película experimental en un cine abandonado. Cada experiencia era como una puerta que se abría a un universo nuevo, y él era la llave. Pero con cada día que pasaba, las pequeñas señales de alerta se acumulaban. Noté que siempre pagaba en efectivo, nunca con tarjeta, como si no quisiera dejar rastro. A veces, recibía llamadas que contestaba en susurros, alejándose de mí con una excusa vaga. Y en más de una ocasión, lo sorprendí mirando mi cuaderno de partituras con una intensidad que no era solo admiración, sino algo más profundo, casi posesivo. Una tarde, mientras paseábamos por Regent's Park, le pregunté directamente sobre su pasado. «¿Dónde creciste, Leo? No me has contado nada de tu infancia». Intenté que mi tono fuera ligero, pero mi curiosidad era genuina. Él se detuvo junto a un estanque, mirando el reflejo del cielo gris en el agua. «No hay mucho que contar», dijo, con una sonrisa tensa. «Crecí en un lugar aburrido, nada especial. Prefiero hablar del presente, de lo que estamos construyendo juntos». Su respuesta me dejó insatisfecha, pero no insistí. Había aprendido a no presionar demasiado, porque cada vez que lo hacía, él encontraba una manera de desviar la conversación. En cambio, me llevó a un pequeño puesto de libros usados en el mercado de Camden, donde compró un libro de poesía persa. Me leyó algunos versos mientras caminábamos, con su voz suave y melódica, y por un momento, olvidé mis dudas. Pero esa noche, mientras dormía en mi apartamento, revisé el libro que había dejado en mi mesa de café. Entre las páginas, encontré una nota escrita a mano, en una letra que no era la suya. «Encuéntrala antes de que sea demasiado tarde», decía la nota. Mi corazón dio un vuelco, pero no tenía idea de qué significaba. Volví a reunirme con mis amigos en The Black Cat, buscando algo de claridad. Sofía, la cantante de ópera, me escuchó en silencio mientras le contaba sobre la nota y las evasivas de Leo. «Clara, eso no suena bien», dijo, con su voz baja y seria. «Nadie es tan misterioso sin una razón. Deberías investigar un poco más sobre él». Intenté reír,
diciendo que probablemente estaba siendo paranoica. Decidí buscar en internet cualquier rastro de Leo. Usé el nombre que me había dado, Leo Carter, pero no encontré nada relevante, ni perfiles en redes sociales, ni artículos, ni menciones en eventos culturales. Era como si no existiera fuera de los momentos que pasábamos juntos. Intenté buscar información sobre sus supuestos proyectos de arte o inteligencia artificial, pero todo lo que encontré fueron referencias vagas a consultores anónimos. Mi inquietud creció, pero no tenía pruebas concretas, solo un presentimiento que no podía ignorar. A medida que nuestra relación avanzaba, Leo se volvía más insistente con mi música. Me llevaba a estudios de grabación improvisados, donde músicos amigos suyos grababan mis piezas. Insistía en que enviara mis composiciones a concursos, a sellos discográficos, a productores que, según él, cambiarían mi vida. Pero cada vez que alguien mostraba interés en mi trabajo, Leo estaba allí, tomando el control, presentándose como mi representante sin que yo se lo pidiera. Una vez, un productor de un pequeño sello independiente me contactó directamente, pero cuando intenté responder, descubrí que Leo había cambiado la contraseña de mi cuenta de correo electrónico. Cuando lo confronté, se disculpó, diciendo que había sido un error técnico y que solo quería protegerme de estafadores. Su explicación sonaba razonable, pero algo en su mirada me hizo dudar. Una noche, mientras descansábamos en mi sofá, agotados tras horas de risas y vino, él tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. «Eres lo más importante para mí, ¿lo sabes?», dijo, con su voz apenas un murmullo. «¿Más que tus viajes, tus exposiciones, tus montañas?». Bromeé, aunque mi corazón latía con fuerza. Había algo en su tono que me hacía sentir vulnerable, expuesta. «Mucho más», respondió, besando mis dedos con una ternura que me derritió. «Quiero que vengas a vivir conmigo. A mi casa. Cuando estés lista, claro». Me quedé helada. Llevábamos apenas un mes juntos, y aunque todo era intenso, la idea de mudarme con él me abrumaba. No lo conocía tanto como creía. No sabía dónde vivía, no había visto su espacio, no conocía a sus amigos. Era un extraño, por más que mi corazón quisiera negarlo. «No tienes que decidir ahora», añadió rápidamente, notando mi duda. Sus ojos buscaron los míos, suplicantes. «Ven a mi casa el viernes. Solo para conocerla. Sin compromiso, lo prometo». «Está bien», susurré, aliviada por la salida que me ofrecía. Me abrazó, y sus dedos acariciaron los míos con una delicadeza que me hizo estremecer. «No puedo esperar a mostrártelo», dijo, y por un momento, creí que todo estaría bien. El viernes, la puerta de su ático en el centro de Londres se abrió para revelar un mundo que parecía sacado de una revista de diseño. El espacio era enorme, con paredes de cristal que ofrecían vistas panorámicas del Támesis, reflejando las luces de la ciudad como un caleidoscopio. Los muebles eran minimalistas pero caros, un sofá de cuero blanco, una mesa de comedor de mármol negro, lámparas que parecían esculturas. Una escalera de caracol de vidrio y acero conducía al segundo piso, y en el centro de la sala principal, una guitarra eléctrica nueva, reluciente, conectada a un amplificador de alta gama. «Para ti», dijo Leo, sonriendo con orgullo. «Para cuando estés aquí». Me quedé sin palabras. Pero lo que realmente me dejó boquiabierta fue su colección de arte. Fotografías en blanco y negro enmarcadas con precisión, esculturas modernas que parecían desafiar la gravedad y un mural enorme en la pared del comedor. Había una pintura abstracta con figuras humanas difuminadas, como si se disolvieran en un torbellino de colores oscuros. Había algo inquietante en ella, como si las figuras estuvieran atrapadas, gritando en silencio. «Es una de mis piezas favoritas», dijo Leo, notando mi interés. «Representa la esencia de las personas que he conocido. Sus talentos, sus almas». «¿Almas?», repetí, sintiendo un escalofrío. La palabra sonaba extraña en su boca, demasiado pesada. Se rió, restándole importancia. «No en el sentido literal. Es solo una forma de hablar. El arte, la música, la comida, todo está conectado, ¿no crees?».
Lo que consumimos nos transforma. Asentí, pero no estaba convencida. Mientras él preparaba la cena en la cocina abierta, subí al segundo piso, impulsada por una curiosidad que no podía explicar. Había 3 puertas en un pasillo estrecho, un estudio lleno de libros y cámaras, un dormitorio de invitados con una cama perfectamente hecha y el dormitorio principal, que olía a su colonia. Todo era impecable, casi demasiado perfecto, como un escenario diseñado para impresionar. En el dormitorio principal, noté una puerta más, cerrada con llave. Intenté abrirla, pero no se dio. La curiosidad se convirtió en inquietud. Me agaché para mirar por el ojo de la cerradura, pero solo vi un resplandor azul, frío y extraño, como el interior de un acuario. El corazón me latía con fuerza. ¿Buscas algo? La voz de Leo detrás de mí me hizo saltar. Estaba en la puerta, sosteniendo 2 copas de vino, con su expresión tranquila pero con un brillo extraño en los ojos. ¿Qué hay ahí dentro?, pregunté, señalando la puerta cerrada. Solo un cuarto de revelado fotográfico, respondió, encogiéndose de hombros. Para mis proyectos de fotografía. Nada emocionante. ¿Con luz azul?, insistí, sintiendo que algo no encajaba. Vamos, la cena está lista, dijo, esquivando mi pregunta con una sonrisa tensa. No, espera. ¿Por qué está cerrado con llave? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba, pero mi corazón latía desbocado. Él suspiró, dejó las copas en una mesita y sacó una llave de su bolsillo. Si tanto quieres saberlo, dijo, con un tono que mezclaba resignación y desafío. Abrió la puerta. La habitación estaba bañada en una luz azul tenue, con paredes cubiertas de paneles insonorizantes que absorbían todo sonido. En el centro, había una mesa de metal con correas de cuero en las esquinas, como algo sacado de una película de terror. A un lado, un trípode con una cámara profesional enfocada hacia la mesa. En las paredes, una serie de fotografías en blanco y negro, rostros de mujeres, todas mirando a la cámara con expresiones vacías, casi ausentes. Una de ellas me resultó vagamente familiar, pero no pude ubicarla. Mi estómago se contrajo. Es mi estudio, explicó Leo, con un tono que pretendía ser casual pero no lo lograba del todo. Hago fotografía experimental. Retratos, intensos. No quería que pensaras que era raro. ¿Y las correas?, pregunté, con mi voz temblando. La habitación parecía cerrarse sobre mí, con el aire denso y opresivo. Parte del arte, dijo, encogiéndose de hombros. Para poses específicas, para capturar la vulnerabilidad humana. Mira, sé que parece extraño, pero es solo arte. No quería que malinterpretaras las cosas. No dije nada. Su explicación sonaba lógica, pero mi instinto gritaba que algo estaba mal. Las fotos, las correas, la luz azul, todo se sentía como una advertencia. Vamos a comer, dijo, cerrando la puerta con un movimiento rápido. No quiero que la cena se enfríe. La cena fue un suplicio. Él había preparado salmón a la plancha con hierbas frescas, acompañado de verduras asadas y un puré de patatas con mantequilla. El aroma era exquisito, pero mi apetito había desaparecido. Me senté en la mesa del comedor, frente al mural, incapaz de apartar la vista de las figuras abstractas. Entre los remolinos de color, noté algo que no había visto antes. Una de las siluetas tenía el contorno de una mujer tocando una guitarra. El parecido conmigo era innegable, hasta en la curva de los hombros y la forma en que sostenía el instrumento. ¿Te gusta el mural?, preguntó Leo, cortando el salmón con precisión quirúrgica. Es inquietante, admití, con mi voz apenas audible. Es una de mis piezas favoritas, dijo, con una sonrisa. Cada figura representa a alguien que ha dejado una marca en mí. Sus talentos, sus esencias. ¿Esencias?, repetí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Se rió, como si mi reacción fuera divertida. No te pongas mística. Solo quiero decir que las personas que conocemos nos cambian. No respondí.
Mi mente estaba atrapada en la habitación azul, en las fotos de las mujeres, en las correas de cuero. Mientras él hablaba de sus viajes por Tailandia, Islandia y Japón, yo apenas lo escuchaba. Conté las figuras en el mural, 9 siluetas, cada una en una pose distinta. Una cantaba, otra corría, otra escribía. La 10ª figura, la que tocaba la guitarra, parecía incompleta, como si el artista aún estuviera trabajando en ella. Terminé la cena en silencio, fingiendo que todo estaba bien. Pero cada bocado sabía a ceniza, y el vino me quemaba la garganta. Cuando terminamos, él sugirió que tocara algo en la guitarra eléctrica, pero me excusé diciendo que estaba cansada. Quería irme, pero no sabía cómo hacerlo sin parecer paranoica. Al momento de decir que ya tenía que irme, sentí un golpe en la nuca y todo se volvió negro. Desperté aturdida, con un zumbido en la cabeza y la boca seca. El aire olía a desinfectante y metal, un olor que me revolvió el estómago. Intenté moverme, pero mis brazos y piernas estaban sujetos con correas. Estaba en la habitación azul, acostada sobre la mesa de metal, con la cámara en el trípode apuntando directamente a mi cara. La luz azul me cegaba, convirtiendo el mundo en un borrón frío y etéreo. Una mordaza de tela en mi boca ahogaba cualquier intento de gritar. La puerta se abrió con un chirrido, y Leo entró, vestido con una bata negra que parecía absorber la luz. En sus manos llevaba una bandeja de metal con herramientas, un bisturí, tijeras, un taladro pequeño, y otros instrumentos que no reconocí. Mi corazón se aceleró, golpeando contra mi pecho como un tambor desbocado. Tranquila, Clara, dijo, con una calma aterradora. Esto es arte. Tú serás arte. Intenté gritar, pero la mordaza convirtió mi voz en un gemido patético. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras él ajustaba la cámara, comprobando el enfoque con una precisión obsesiva. Siempre supe que eras especial, continuó, como si estuviera hablando del clima. Tu música, tu pasión, pero estabas atrapada, ¿verdad? Enseñando a niños, escondiendo tu talento en un apartamento miserable. Yo voy a liberarte. Tu esencia será inmortal. Comenzó a tararear la pieza de Tárrega que yo había tocado para él la primera noche. El sonido era burlón, una parodia cruel de algo que alguna vez había sido mío. El bisturí brilló bajo la luz azul mientras se acercaba a mi muñeca izquierda. Lila fue la primera, dijo, señalando una de las fotos en la pared. Cantante de ópera. Su voz era mágica, pero ella no quería compartirla. Decidió estudiar derecho, ¿puedes creerlo? Así que tomé su voz. Ahora, yo canto por ella. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras el bisturí cortaba mi piel. El dolor fue instantáneo, un fuego que se extendió desde mi muñeca hasta mi hombro. Grité contra la mordaza, pero él no se inmutó. La sangre comenzó a gotear en un recipiente metálico debajo de la mesa, un sonido rítmico y nauseabundo. Cada parte de ti tiene un propósito, continuó, con su voz monótona mientras trabajaba. Tus manos, tu sensibilidad musical, todo eso puede vivir en mí. En mi arte. En mi música. No sé cuánto tiempo pasó. El dolor era tan intenso que mi mente se fragmentaba, alternando entre la conciencia y la oscuridad. En algún momento, noté que mis manos ya no estaban. Él las colocó en un recipiente con hielo, murmurando algo sobre preservarlas para su proceso. La sangre goteaba por un tubo conectado a mi brazo, llenando una bolsa transparente que colgaba a mi lado. Nadia fue la segunda, dijo, señalando otra foto. Corredora de maratones. Sus piernas eran pura fuerza. Ahora, yo corro por ella. Y luego está Elena, la poeta. Su mente era brillante, pero ella la desperdiciaba en trabajos de oficina. Ahora, sus palabras son mías. Mis ojos se nublaron. Había perdido tanta sangre que mi visión se desvanecía. Él seguía hablando, su voz cada vez más lejana, como si viniera desde el fondo de un pozo. Tu música vivirá para siempre, Clara, susurró, inclinándose hacia mí. Lo prometo. Lo último que vi fue su rostro, iluminado por la luz azul, con una sonrisa que no era humana. Luego, todo se volvió negro.
Vivo en un cuerpo que no es mío. Mis manos tocan su guitarra, mis dedos recorren las cuerdas con una precisión que nunca tuve en vida. Él graba videos que acumulan millones de vistas, da conciertos en auditorios llenos, recibe aplausos y premios. El mundo lo llama genio, prodigio, un artista completo. Pero yo sé la verdad. Somos muchas. Lila canta en su voz. Nadia corre en sus piernas. Elena escribe en sus poemas. Y yo, Clara, toco en sus manos. Somos sus talentos, su arte, sus éxitos, sus trofeos. Pero para el mundo, él es el único, el inigualable, el hombre que lo tiene todo. A veces, cuando duerme con la guitarra cerca, siento un eco de mi antigua vida. Mis dedos, aunque ya no son míos, se mueven por instinto, recordando las melodías que una vez fueron mías. Una noche, logré abrir su computadora y escribir esto. No sé si alguien lo leerá, no sé si alguien creerá mi historia. Pero necesito que se sepa, no soy la primera, y no seré la última. Él toma lo que envidia, lo que desea, y lo hace suyo. Mi música sigue viva, pero no es mía. Soy un susurro atrapado en sus manos, una melodía silenciosa que nunca será libre. Y mientras él toca, mientras el mundo lo aplaude, yo grito en silencio, esperando que alguien, en algún lugar, escuche mi voz.